¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Tejas TV. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar con un entomólogo chiapaneco. Eh, es el doctor Benigno Gómez y Gómez. Él es biólogo de profesión, graduado en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con posgrados en entomología tropical en el Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y zoología en la Universidad de Alicante, España. Actualmente es coordinador general de la Unidad San Cristóbal del Colegio de la Frontera Sur. Es miembro del grupo académico sobre ecología evolutiva y conservación y profesor titular del posgrado, impartiendo cursos sobre fundamentos de entomología, así como evolución y biosistemática. Fue coordinador de las colecciones biológicas de las unidades de Tapachula y San Cristóbal. Funge como asesor científico de diversas áreas naturales protegidas en Chiapas. Es presidente del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná y miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote y del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Preside la red de asesores científicos del Complejo Selva Zoque de Áreas Naturales Protegidas y es miembro de la Red Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Junto con la CONAMP y organismos internacionales promueve la primera reserva de la biosfera transfronteriza en el volcán Tacaná. Es miembro del Directorio Mundial de Escarabaeidología de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, y forma parte del Directorio Mundial de la FAO para el estudio de insectos comestibles. Ha sido investigador del Sistema Estatal de Investigación de Chiapas, el COSITECH, y en 2008 fue nominado al Premio Nacional de la Conservación Biológica por la Semarnat. Ha sido consultor para investigaciones sobre biodiversidad, monitoreo biológico, así como manejo y gestión de áreas naturales protegidas para la Unión Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional, el VETAS, Swiss Intercooperation, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En su producción académica se cuenta con la participación en 58 artículos científicos y de divulgación, 4 libros, 16 capítulos. Además, es árbitro dictaminador de 9 revistas científicas y promotor de boletines técnico-científicos de las áreas naturales protegidas donde participa. En la formación de recursos humanos ha sido director asesor de 18 tesis de licenciatura y 16 de posgrado. Sus principales líneas de investigación son diversidad, bioecología, taxonomía y sistemática de insectos, con énfasis en los escarabajos, Scarabaeoidea y las mariposas, Papilionoidea. Las áreas naturales protegidas, su diversidad, manejo y conservación de los recursos naturales y su gobernanza. La etnozoología, principalmente aspectos de la etnoentomología de grupos indígenas del estado de Chiapas. La entomología cultural, principalmente la entomofilatelia. Bienvenido, doctor Benigno Gómez y Gómez. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. En verdad, qué emocionante que demos espacio para la ciencia en Entre Tejas TV. Gracias por aceptar esta invitación. Es un placer, Cuente, Luis Armando. qué amable. Es un- Además, tratándose de una institución como Ecosur, que todos admiramos, respetamos y nos sentimos orgullosos que esté en territorio chiapaneco, sin duda ahí hay una gran cantidad de trabajo académico y de investigación que pues es muy conveniente conocer y reconocer, ¿no? Oiga, doctor, cuéntenos qué es la entomología. claro que sí. Pues un saludo antes que nada a toda tu audiencia, ¿no? Un placer estar contigo y sobre todo de poder hablar de este tema de la entomología. La entomología es el estudio científico de los insectos en el sentido estricto. Sin embargo, en épocas actuales, la entomología se ha ampliado a otros grupos emparentados y hoy día decimos que en el sentido amplio, la entomología estudia a los artrópodos. Esto es que no solamente son las cucarachas, los abejorros, las avispas, sino también se incluye a los ciempiés, a las arañas, a los alacranes, ¿no?
Entonces, en ese sentido es que la entomología hace estudios sobre todos estos organismos. Los artrópodos es el grupo más biodiverso en la Tierra, entonces hay mucha materia que estudiar en la entomología. Claro, y tengo entendido que en el caso de Chiapas hay una gran riqueza de material de estudio, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia? Todos hemos visto insectos, escarabajos, cucarachas, pero ¿cuál es la importancia de estos seres vivos en la naturaleza, en el equilibrio ecológico, si ellos inciden en ello, ¿verdad? Y estudiar sus características. Sí, mira, tiene un variado número te podría referir, en donde se encuentran teniendo un impacto favorable y en algunos no tanto, para el hombre y para el ecosistema en general. Mencionabas al inicio y te agradezco la moción sobre Ecosur. Ecosur, si recordamos, el antecedente del Ecosur era el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, el CIES. El CIES fue el centro de investigación que dio paso al Ecosur. El CIES se formó justamente por la importancia que tenían ciertos insectos aquí en Chiapas y eran insectos que estaban siendo vectores, esto es, transmitían enfermedades y eran dos principales, el paludismo y la oncocercosis. Entonces, el inicio de nuestro centro de investigación, que hoy día podemos con orgullo decir tenemos 2 unidades en Chiapas de las 5 que tenemos en el sureste de México, inicia con estudios biomédicos, estudiando a estos vectores, a los pueden tener los insectos. Simplemente te puedo mencionar algunas. El tema de la polinización. Cerca del 90, 85% de las plantas que hoy día nos dan de comer están polinizadas por insectos, ¿no? Entonces, principalmente tenemos abejas, tenemos mariposas, algunos escarabajos, algunas moscas, algunas avispas. Entonces, ellas están realizando ese proceso de polinización. Hoy día escuchamos, ¿no? Con cierta preocupación el declive de las poblaciones de las abejas y nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si se van las abejas de la tierra? Pues justo, ellas son las que están polinizando nuestras plantas, nuestros cultivos, y si no están ellas, pues entonces van a desaparecer estas plantas que utilizamos en nuestra alimentación. ¿Qué más? Eso en temas de la alimentación, ¿no? También están algunos insectos que algunos grupos sociales ocupan como alimentación, ¿no? Aquí en Chiapas, el famoso nucu, chicatanan, el sats, ¿no? Por mencionar algunos. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Al tener cultivos extensivos, el hombre, pues también le da el pastel a los insectos y entonces tenemos una guerra ahí contra las plagas, ¿no? Entonces también la importancia de los insectos reside en que están compitiendo por recursos con nosotros y también gran parte de los estudios entomológicos van enfocados al control de plagas. Otro tema, pues es la importancia médica, lo que te mencionaba originalmente de los estudios que iniciaron el CIES. Pues hoy día muchas de las enfermedades que están surgiendo son transmitidas por algún insecto, ¿no? Entonces, paludismo, chikungunya, dengue, ¿no? Están siendo transmitidas por ciertos mosquitos. Tenemos aquí en México, por ejemplo, que no hay mucha bulla, voy a decirlo, en las noticias, pero es una enfermedad muy silenciosa, es la enfermedad del Chagas. La enfermedad del Chagas está transmitida por una chinche, que es peridomiciliaria, esto es, anda en los alrededores de las casas, se esconden pues donde tengamos
ciertos escombros, o incluso las comunidades que están cerca de zonas selváticas o boscosas, pues ahí, de ahí llega. Es una enfermedad silenciosa porque es un tanto asintomática. Esta enfermedad se produce por la transmisión de una pequeña, se llama Trypanosoma cruzi, el protozoario que causa la enfermedad, que lo transmite la chinche. Entonces, este protozoario lo que hace es que al picar la chinche, en sus defecaciones que deja, porque come y defeca, y al rascarnos nosotros introducimos estos residuos en los poros que quedan. El protozoario entra a torrente sanguíneo y busca alojarse en el músculo cardíaco. Pueden pasar meses, años, y no pasa nada, ¿no? El sujeto no presenta ningún síntoma. Algunas veces se muestran ciertas abultaciones en la cara, etcétera, chagoma se llama, pero no más. Y de pronto se murió el señor, la señora, y a veces hasta se pregunta, bueno, pero si era tan sano, comía, era vegano, hacía ejercicio, ¿no? Pues sí, pero hace unos 10 años quizás estuvo en la Lacandona o cerca de Palenque, y por ahí le picó una de estas y ahí tenía el protozoario, ¿no? Entonces, hoy día estos casos de muerte por problemas cardíacos, pues ya se sugiere no hacer biopsias de corazón para ver si no fue a causa de este protozoario. Entonces ahí las chinches están teniendo un papel importante. En algunas zonas del país están habiendo problemas con chinches de cama. Estas realmente son molestas en el sentido de los piquetes que provocan en la gente que ahí duerme. Tenemos ahorita, por ejemplo, yo que estoy aquí en San Cristóbal, no es un problema médico, pero sí de pronto causa cierto temor por la gente. Las avispas ahorita se están metiendo mucho a las casas, ¿no? Por este clima que está habiendo hoy día, con mucha lluvia. Entonces, obviamente los insectos buscan dónde resguardecerse y lo hacen en las casas. Entonces, de pronto en las casas ya tenemos panales y pues si pasa cerca, pues un piquetito, al menos sí te deja un dolorcillo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos, y te hablo nada más en el contexto de México, ¿no? A nivel mundial, pues tenemos muchísimas enfermedades transmitidas por insectos. También tienen una importancia sumamente fuerte a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, simplemente pensemos en Chapultepec, ¿no? Chapultepec significa el Cerro del Chapulín, ¿no? Pues el Chapulín era un ente mágico para las culturas del centro. Estaba Xochiquetzal, ¿no? La diosa mariposa de la fertilidad. Aquí mismo, por ejemplo, en el área chiapaneca, en Yaxchilán, en una de las escalinatas está mostrada una mariposa, ¿no? La escalinata muestra. Entonces nos da cuenta de todas estas divinidades que se le otorgaban a estos insectos, ¿no? En Tula, Hidalgo, por ejemplo, los atlantes, estos gigantes que están ahí, en sus pectorales tienen mariposas porque pues significaba el transporte que tenían los guerreros al morir, la mariposa los llevaba al inframundo, cosas de ese estilo, ¿no? Aquí hace poco, tengo ahorita un becario, estamos trabajando en San Juan Cancuc y me contaba una historia muy, muy hermosa. Hay una mariposa grande, el género se llama morfo, son mariposas grandes, azules intensos. Y entonces me decía que es la mariposa mensajera, porque en una etapa en que hubo problemas en esta comunidad de San Juan Cancuc, estaban siendo abatidos por pueblos contrarios, y entonces el jefe de San Juan Cancuc escribió sobre la mariposa toda una carta y la mandó a su colega que estaba en las cercanías de Ocosingo, y con eso pudo venir en rescate, bueno, apoyo, este otro compañero, ¿no? Entonces, hay cosas muy bonitas, ¿no? Hay cosas interesantes, a veces dentro de la concepción cultural, ¿no? Por ejemplo, en esta área de los Altos de Chiapas,
se consume una araña que se llama Nephila clavipes, es una araña grande que hace las telas enormes en color amarillo intenso. Entonces las gentes de aquí de Los Altos se dieron cuenta que esta araña tiene esta habilidad tan bonita del tejido. Y entonces cuando una señora está embarazada, va a buscar a la araña, la toman, algunas de ellas las asan al comal y se las comen, con el pensar de que están transmitiendo las habilidades de tejido de la araña a su próximo hijo o hija, ¿no? Entonces son cosas tan hermosas que hay dentro de la concepción cultural, ¿no? Desde el uso que se le da, ¿no? Que puede ser comestible, también pueden ser medicinales, ¿no? Hay algunos que se usan en temas medicinales, pero también esta concepción que tiene mágico, simbólico, ¿no? Que es muy bonito en relación a los artrópodos. Y te digo, otra de las importancias que puedan tener los insectos es el reciclado de materia orgánica. Imagínate, todos los desechos orgánicos, llamamos excremento, que tienen una cantidad enorme de fauna en los bosques y selvas, son reciclados principalmente por escarabajos, ¿no? Cerca del 80-85% los reciclan ellos, algunas moscas, etc. Entonces, si no existieran estos insectos, yo en mis pláticas les hago la pregunta, ¿nos llenaríamos el mundo entero de qué? Pues de eso, ¿no? De excrementos, ¿no? De todo eso. Claro. Entonces, ellos están reciclando la materia orgánica, los troncos caídos, si ellos no estuvieran, tardarían muchísimo tiempo más en descomponerse esa materia orgánica y principalmente, no solamente es descomponerla, sino reintegrarla, ¿no? Al suelo para hacerlo más fértil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en campos, en pastizales donde hay vacas, los escarabajos están, muchos lo conocemos a los rodadores, ¿no? Estos escarabajitos que hacen su pelotita. Bueno, pues están descomponiendo el estiércol y luego los entierran y entonces están abonando el suelo. Entonces no es solamente quitar visualmente, ¿no? Olfativamente al estiércol, sino también reintegrándolo a la tierra y así fertilizando, ¿no? Entonces hay muchos más temas de importancia, pero digo, de manera general podría platicar de esto. Claro, no, y me quedo ahorita, me queda muy claro que son los grandes conservadores de la naturaleza, los que restauran el equilibrio ecológico y todo lo que nos acaba de explicar, doctor, sin duda. Porque esa era mi pregunta. Ahora con el desequilibrio ecológico que está dando, pues qué daño le está causando. Digo, ya, nos queda claro con esta explicación. Doctor, hay dos cosas que me interesan muchísimo, de acuerdo con material, literatura que pude conseguir y que usted me proporcionó. Una de ellas es el asunto nutritivo, por ejemplo, cuáles son los insectos, no todos son insectos o escarabajos o cómo sería artrópodos en general, que son comestibles, porque me quedó la sorpresa de haber leído que el porcentaje de proteínas, por ejemplo, del nucú, del tisim, como le decimos en Comitán, de la chicatana, es elevadísimo. Tiene una tabla que nos mostró en que se compara con la carne de res, con la carne de cerdo, y el tisim o nucú Sí, está casi el doble. varias veces por encima de calidad proteica para el consumo humano, ¿no? Sí, es sumamente increíble. Sin embargo, aquí hay varias consideraciones. Mira, el tema de los insectos comestibles hoy día se está estudiando muy fuertemente en todo el mundo. En Holanda ya hay una universidad que está expresamente con una línea de investigación sobre ello. Y se han hecho recientemente varios foros internacionales. La FAO está muy fuerte con ello porque pues ven a los insectos como el alimento del futuro, ¿no? Ante las hambrunas que ya empiezan a haber. Eh, la idea es reproducir masivamente los insectos dadas sus condiciones de reproducción que tienen. Sin embargo, te digo, hay varias consideraciones para ello. Primero es que efectivamente los insectos superan por mucho en calidad nutritiva
que nos aportan frente a a las carnes convencionales, que puede ser, como mencionabas, res, pollo, cerdo, ¿no? Los duplican, incluso los triplican en calidad de proteína, en cantidad de proteína. La otra es que tienen un reducido porcentaje de grasas malas, ¿no? O sea, generalmente tienen las carnes, esto que nos llega a producir el colesterol y ta. En el caso de los insectos es mínimo lo que se ha encontrado. Entonces eso nos llamaría la atención, como bien has dicho, dices, bueno, pues por ahí vámonos, ¿no? Las consideraciones son algunas. Estos insectos, lo que ha detenido, digamos, a nivel mundial esto, es que si nos ponemos a pensar, muchos de estos organismos son temporales. Digo, no tenemos nuku o zictín todo el año. Entonces, solamente hay un espacio de tiempo donde aparecen. Y eso ha dificultado su reproducción masiva, ¿no? Porque pues la idea es tenerlo en todo el año. En el caso de la chicatana, el nuku, tzitzín, estamos comiendo las reinas de las hormigas, de las arrieras, como les llamamos comúnmente, ¿no? Entonces, por ahí de mayo, junio, hasta julio, más o menos, los que hemos tenido la oportunidad de salir en las noches a buscarlos, vemos con gusto pues estos vuelos que hacen. Los entomólogos decimos son vuelos nupciales. Nupciales en el sentido justamente de que salen a buscar pareja, pero solamente ocurre una vez al año. Entonces salen las reinas sexuales, esto es que están ya listas para reproducirse, y en los vuelos, por eso los vemos encima de los focos y eso, porque están ahí buscando, se encuentran a los machos, que serían los zánganos en este caso, que no sé en Comitán si estás allá, pero al menos yo soy de Tuxtla, allá les llamábamos vientos. ¿Por qué? Porque si tú tocas el abdomen no tienen nada. Y el verdadero nuku está durito, o sea, lo que te comes, ¿no? Es la bolita de atrás, el abdomen. Esa es la reina. Entonces, copulan y la reina tiran las alas y buscan alguna rendijita, algún lugar donde meterse, y por cada nuku se va a formar un nuevo hormiguero. Entonces, afortunadamente nos lo comemos nosotros, las aves, etcétera. Y bueno, la tasa de hormigueros es mínima, ¿no? Si no, ya nos llenaríamos de hormigueros. Pero el punto es que solamente ocurre en una etapa muy precisa del año. Eso no se ha conseguido que sea más. Sin embargo, por ejemplo, estas arrieras están desde el centro de México hasta el sur de Colombia, más o menos, su distribución, y en casi todos los pueblos se comen. En Colombia, por ejemplo, hay un departamento que sería como un municipio nuestro, se llama Santander. En su bandera, ¿no? La representación es un nuku, ¿no? O una chicatana. Allá les llaman hormigas culonas, ¿no? Obviamente por la forma. Pero ellos han logrado reproducir en cierta manera de forma artificial a estas hormigas al grado de que hoy día las podemos comprar en internet ya envasadas al vacío. Entonces ahí ya hay un avance en ese sentido. Pero por ejemplo, SATs, chinicuiles, gusanos de maguey, es difícil, ¿no? Chapulines, se ha ido buscando la manera, ya hay muchas intentos que se están haciendo tanto en Oaxaca, en el sur de Puebla, incluso en las áreas del Estado de México. Y ahí poco a poco van. Entonces, eso ha detenido un poco el que se haga masivo la reproducción de estos insectos, ¿no? Ya sabemos que están muy bien para su consumo, tenemos que tienen mucha proteína, pero el cómo masificarlo, eso es lo que nos ha detenido, por un lado. Segundo lado, que tenemos que tener condiciones controladas, porque, por ejemplo, hablando de chapulines, no hay hasta el momento, al menos en México, una ley que regule la colecta y la venta de estos insectos, ¿no? Por tanto, no hay una observación, una vigilancia de salud hacia estos insectos. No sabemos la procedencia de estos insectos. Entonces, hasta
el siglo pasado, pues era decir insectos comestibles y era, pues, panacea. Pero hoy día ya empiezan a haber casos de intoxicación por consumo de, por ejemplo, de chapulines, porque se empiezan a juntar, por ejemplo, en el sur de Puebla, en campos de alfalfa que están siendo fumigados con insecticidas. Esos insecticidas impregnan a los insectos y después lo compras, tú no sabes, ¿no? Y pasa el insecticida a tu organismo, ¿no? Entonces, ya hay ciertos casos, eventos como esos, que pues hay que irlos cuidando, hay que irlos regulando para que esto no ocurra. Entonces, ese es otro tema de consideración. Y bueno, el regular, el normal, de hecho hay una iniciativa por ahí, salió hace algunos años, un diputado metió una iniciativa, pero ni pintó realmente en el Congreso, realmente no se le ha metido en ello. La doctora Julieta Ramos Elorduy, que ha sido como la investigadora más grande que hemos tenido aquí en México sobre el tema. Ella ha abogado mucho, ahorita ya está jubilada la doctora, pero durante su carrera académica fue la que impulsó mucho esto. De hecho, patentó la cría de los chapulines, ¿no? Entonces, ya hay camino en marcha. Sin embargo, hay estas consideraciones que hay que tener, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, es eh, conociendo el origen, por ejemplo, ¿no? Si sabemos o vamos, digamos, por ejemplo, aquí, Simojovel, donde tienen SATs, o San Fernando, que también tiene SAT, y ahí, por ejemplo, ya hay algo que se llaman protocultivos. Esto es, los mismos campesinos, los amigos del campo, ya conocen casi toda la biología de insectos. Entonces dices, bueno, por ejemplo, el SAT necesita que haya el árbol de corcho, porque si no, no hay. Entonces vamos a sembrar toda nuestra cercado con ese árbol. Entonces tenemos doble función, tenemos el cercado y ahí va a llegar el SATS, ¿no? Entonces esos son los protocultivos. Entonces ya empieza a haber ese tipo de cosas, ¿no? A nivel culinario empieza a haber también mayor demanda, sin embargo esa es la última consideración. Tenemos todavía que sortear ante lo que yo llamo entomofobia, ¿no? O sea, el rechazo a los insectos, a que son feos, a que son malos, ¿no? Entonces, muchos chefs, gente que trabaja esto, pues le han ido dando la vuelta, no solamente en la presentación, sino también haciendo galletas, o sea, haciendo los harinas para que no se vea el insecto, ¿no? Entonces ya te comes una galletita y al final sabes que era de pues, grillo o de no sé qué, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, tienen una industria muy bonita. Allá hay una fábrica de dulces. Entonces ahí hacen las paletitas estas como de caramelos de colores y adentro va pues un gusanito, un chapulín, alguna cosa y pues aparentemente es muy atractivo para los niños y pues andan comiendo su paletita. Entonces, por ahí hay camino donde recorrer, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Tapachula, algún momento estuvo trabajando en eso, pero yo creo que falta mucho por ahí todavía tenemos que trabajar bastante. Doctor, me gustaría mucho que nos compartieras porque te quiero decir que para quienes no tenemos el conocimiento resulta sorprendente, es decir, tu trabajo de investigación, por ejemplo, en el área protegida del Triunfo, vas con un equipo de alumnos o de otros investigadores y vas especialmente a buscar algo, algún artrópodo, algún insecto. ¿Y cómo se da todo ese proceso? ¿Cómo son las trampas? ¿Qué tiempo lleva? ¿Nos puedes compartir para que entendamos en buena medida parte de lo que un científico o un entomólogo en tu caso tiene que realizar cada vez, ¿no? Para llevar a cabo su investigación, por Con favor. mucho gusto, Luis. Mira, siempre partimos de qué pregunta queremos responder, ¿no? La ciencia es responder preguntas que nos hacemos, ¿no? Solucionar problemas que aquejan, ¿no? Entonces, voy a utilizar tu ejemplo. Si la Reserva de la Biosfera, el Triunfo, con los amigos de la CONAM, que son los que manejan la reserva, me dijeran, oiga, pues fíjese que no sabemos qué insectos hay acá. Entonces la pregunta a resolver es justamente eso, ¿qué diversidad de insectos hay? Entonces, la pregunta
nos conlleva un método, ¿no? Entonces, si la pregunta es resolver qué insectos hay y no es uno en específico, pues entonces tenemos que hacer una batería, una serie de trampas que nos permita la colecta de diferentes grupos de insectos. Entonces, como bien decías, a veces acompañado de mis estudiantes, becarios, otros colegas, ¿no? Eh, pues hacemos primero toda una planeación en oficinas, laboratorios, ¿no? Preparando las trampas. Muchas de estas trampas, quiero decirte que pues son artilugios, botes, mallas, etcétera. Pero las trampas necesitan en muchas ocasiones algo atractivo para que llegue el insecto. O sea, como tal, el artilugio igual no funciona. Entonces, a eso le llamamos cebo. La carne. Cebo. La carnada, ¿no? El cebo. Entonces, algunas trampas, ¿no? Por ejemplo, y ahí entra el conocimiento que tenga el especialista. Si vamos a colectar, por ejemplo, escarabajos, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que estudiar qué es lo que come ese insecto, de manera general, porque todavía no sabemos cuáles hay allá. Entonces, bueno, platicamos, bueno, pueden comer fruta, pueden comer excremento, pueden comer carne en descomposición. Entonces, pues ya tenemos 3 cebos. Entonces, la fruta, lo mejor es la fruta fermentada, ya la podridita, ¿no? Porque está emanando olores, que es lo que atrae al insecto. Todos los insectos generalmente se mueven a través de la percepción de olores. Entonces, por eso sus antenas siempre andan buscando por dónde. Entonces, fruta fermentada, excremento, ahí es un poco ya escatológico porque pues a veces usamos pues excremento vacuno, incluso humano, ahí cada quien hace su trampa, ¿eh? Entonces, se utiliza excremento, se utiliza, por ejemplo, para la carne en descomposición, se ha encontrado, hemos hecho estudios, y la carne de calamar y la carne de pescado, por los olores que emiten al estar en descomposición, son las que mejor funcionan. Si ponemos carne de res, es muy poco lo que atrae. Entonces hemos encontrado este tipo de cebos y son los que colocamos en las trampas, buscamos los sitios mejor ubicados, porque también luchamos o hacemos el riesgo, tenemos el riesgo de que no solamente llegue un insecto, porque pues, es carne, va a llegar un tlacuache, va a llegar un mapache, va a llegar, no sé. Entonces de pronto vamos por nuestra trampa y ya está toda abierta y despedazada por el tlacuache, ¿no? Entonces tenemos que buscar sitios, cubrirlas con piedras. Si llueve, pues tiene que tener un techito, etcétera, ¿no? Y pues tenemos que pensar también en el área que debemos de cubrir, ¿no? Porque pues una trampa es muy azarosa de que llegue, entonces hay que poner, pues, a veces hemos puesto hasta 100 trampas, ¿no? 20 trampas, depende lo que nos permite el terreno, las condiciones que existan, etcétera. Entonces, usamos trampas, usamos cebos, por ejemplo, para las mariposas con la fruta fermentada son felices, entonces ponemos fruta fermentada y con ello. Eso, digamos, para los de día, ¿no? También llegan moscas, avispas, etc. En la noche, pues como pues muchos de ustedes han de haber visto, la luz es una atracción fenomenal para los insectos. Los insectos se mueven en la noche guiados por puntos de iluminación, principalmente estrellas y la luna. Entonces, ¿Por qué eso, doctor? O sea, digo, uno sabe, por ejemplo, el caso de los murciélagos, que bueno, no tienen vista y todo, pero en el caso de los insectos, ¿por qué la luz, su forma de percibir no es visual? sí, ahí sí es visual, no en el caso de en los Ya. murciélagos es auditiva, porque ellos emiten un chillido, sale el sonido, rebota y lo escuchan. Por ello ellos tienen más desarrolladas las orejas, ¿no? Entonces eso se llama ecolocación. En el caso de los insectos es más visual, son puntos de referencia luminosa. Ellos siguen las ondas lumínicas, ¿no? Esta explicación que te doy me sirve para decirte que cuando vamos al campo, tratamos de evitar las fechas en que hay luna llena.
porque aunque pongamos nuestra trampa muy bonita, tenemos como competencia la luna, entonces pues no va a llegar casi nada. Pero buscamos justo los días que no hay luna, que está casi oscura la noche. En ese sentido, nuestra trampa pues es el referente. Entonces todos van para allá. Entonces ponemos unas mantas o a veces diferentes tipos de trampas, pero el cebo en este caso es luz. Ahí usamos dos diferentes estrategias. Una es la luz intensa, que son focos de luz mercurial, que son parecidos a los que tenemos en las lámparas públicas, ¿no? Unas lámparas blancas muy intensas. Y entonces ponemos enfrente de la lámpara una manta que hace como una pantalla y avienta la luz hacia el exterior. Pero eso tiene un rango corto de acción. Entonces todos los insectos que estén por ahí ven el haz de luz grandote y van hacia allá. Y la segunda estrategia son lámparas de luz negra, que son estas que vemos en las ferias y que de pronto si tenemos algo blanco brilla, ¿no? Esas como de discoteca. Esas luces casi no se ven. Si tú vas al campo y ves la luz, pues casi no brilla. Sin embargo, la longitud de onda es muy larga y con ellas podemos atraer insectos que están muy lejos, ¿no? Entonces, son las dos estrategias que se ocupan en la noche principalmente. Entonces, ayudados de las trampas, podemos colectar, muchos de los insectos, adicional a la colecta que el propio equipo haga. Para ello usamos redes, revisión de maderas, de la vegetación. Para ello ocupamos frascos para irlos metiendo ahí. Ocupamos algunas sustancias, a veces puede ser simplemente alcohol al 70%, a veces ocupamos otra sustancia que se llama acetato de etilo, y con ello los va durmiendo hasta que quedan en cero. Una vez que se recoge todo el material, pues ya nos lo traemos a los laboratorios, se separan los diferentes grupos, todos los chapulines por acá, todos los escarabajos por allá, todas las avispas por acá, y una vez separado, pues ya las tenemos que pasar al microscopio. Pues vamos ubicando en qué nombre o qué categoría está ese insecto. Entonces les da el nombre y con eso hacemos los catálogos. Todo esto se sube a una base de datos. Los insectos se resguardan en cajas que se sellan y que se van a gavetas que forman parte de las colecciones biológicas y que eso pues, es, digamos, como siempre hacemos la referencia como la biblioteca, ¿no? Cada individuo es un librito porque se le ponen unas etiquetitas, tienen datos mínimos, esto es lugar, fecha y quién colecta. Pero en la base de datos tiene mucho más, ¿no? Entonces, si de pronto alguien te dijera, oye, ¿y cuáles son las avispas de Chiapas? Buscamos en base de datos, se jala, entonces ahí tienes toda la lista, ¿no? Entonces, de esa manera es como se trabaja. Esto es en un tema como general, te decía yo, si queremos ver diversidad. Cuando ya estamos precisando en un insecto muy específico, pues tenemos que estudiar previamente al campo, a ir al campo, pues toda la bioecología del insecto. Esto nos va a permitir saber a dónde buscarlo, si es acuático, si es terrestre, si vive dentro de los troncos, si es nocturno, o sea, todo ese tipo de cosas tenemos que ver antes. A veces no existe la literatura para el bicho en específico, pero tenemos que buscar en los congéneres, ¿no? Los insectos cercanos, para poder así ir nosotros armados, voy a llamarle así, con las trampas o los artilugios que vamos a ocupar en campo, porque ya estando en campo, pues ya no podemos ir, pues voy al Chedraui por un algo, ¿no? Ya no hay nada. Entonces, ese es el trabajo que se hace, ¿no? Algo muy bonito que hemos desarrollado ya con más de 20 años, es el trabajo participativo. Siempre que vamos a las áreas, tratamos de que nos acompañe gente del lugar, ¿no? Los colegas campesinos, indígenas, los guardaparques, etcétera. Esto con la finalidad
de compartir conocimiento. Nosotros llevamos el conocimiento académico, lo que aprendemos en escuelas, lo que leemos en los libros, pero la gente en campo tiene un conocimiento enorme. Ellos viven el día a día con la fauna, ¿no? Entonces, no es de sorprenderse que ellos sepan muchísimo más de lo que el especialista sabe, ¿no? Entonces, ese compartir, ese diálogo que podemos hacer con ellos es súper rico. Ellos se enteran de algunas cosas que no saben, nosotros de otras. Y entonces, en esa amalgama de conocimientos, pues le sacamos más jugo y podemos optimizar recursos, ¿no? Los dos salimos beneficiados, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito el trabajar con la gente que está allá en las comunidades o en las áreas. Doctor, ahora que te escuchaba, se me ocurrió preguntarte esto. Sí. Moscamed allí en la planta que tiene en Yapa de Corzo, el combate al gusano barrenador que ha sido tan nocivo también como plaga en bosques, en partes de la selva, en fin. O sea, para conocer estos insectos, obviamente, o estos trabajos de investigación y resolverlos, hay un trabajo de un entomólogo o varios detrás de todo esto, obviamente. Estudiar cómo combatir, cómo esterilizar, en fin. Sí. Mira, es muy buena tu pregunta. Me da oportunidad de platicar hasta dónde trasciende de pronto el trabajo del entomólogo. Eh, Tanto Moscamed como Moscafrut, por ejemplo, en Tapachula, bueno, en frontera con Guatemala, allá hay dos plantas productoras de moscas, allá para fruta, ¿no? El de Chiapa de Corzo era para ganado. Eh, Trabajan con algo que se llama la técnica del insecto estéril. ¿Qué es la técnica del insecto estéril? Es justo a través de mucho trabajo que hubo, como bien dices, entomólogos, y de establecer comunicación con físicos, con gente que está relacionada a cuestiones de radiación, porque se utilizan reactores para esterilizar a estos insectos. Entonces, incluso la Comisión Internacional de Energía Atómica está avalando este tipo, incluso ha inyectado recursos a este tipo de biofábricas, así se les conoce, porque justamente hay todo un estudio que avala el que funciona este tipo de biofábricas. La técnica del insecto estéril es, trata de que en una población, voy a hablar del gusano barrenador. El gusano barrenador está en los hatos ganaderos del estado. Hay tanto machos como hembras, se cruzan, reproducen y producen crías. Esas crías son larvas, son gusanitos. La hembra ovipone, esto es, pone sus huevecillos en las heridas del ganado. Y entonces las larvas que salen de esos huevecillos empiezan a comer la carne del ganado. Y entonces produce lesiones, etcétera. Ese es el efecto que tiene la mosca esta. Entonces, Perdóname, es lo que conocemos como la gusanera en el ganado, en el ganado, uno de exacto, ellos. exacto. Okay. Entonces, Por eso se pasan en baños especiales a través de la carretera y todo. exacto. Entonces, Gracias. eso ha bajado un poco. Sin embargo, aquí también hay una cuestión política, ¿no? Estados Unidos tiene hatos ganaderos gigantescos. Entonces, Estados Unidos ha inyectado también muchos recursos y conocimiento, muchos sus entomólogos han estado acá, porque pues no quieren que vayan más para arriba, ¿no? Entonces, justo en Chiapas, que es como un área cintura, ¿no? Antes de llegar al istmo de Tehuantepec, estamos nosotros. Entonces, aquí están las barreras que se están haciendo con estas biofábricas, también en Guatemala. Y entonces les explicaba yo, la técnica del insecto estéril es que los insectos se reproducen a nivel de laboratorio en estas biofábricas y se pasan por estos reactores esterilizando al insecto y después se liberan al campo, pero el insecto es estéril. Entonces, cuando se cruza
con otro congénere silvestre, pues ya no hay descendencia. Entonces la tasa de población cada vez va bajando. Entonces necesitan reproducir miles y millones de insectos estériles para estar mandando al campo y entonces ir bajando. Ese es, digamos, en términos muy concretitos, cómo funciona, ¿no? Claro, para llegar a estos 3 minutos que te conté, pues hay atrás años de investigación, ¿no? Entonces, ahí el entomólogo pues ha tenido un papel súper importante. Esto, digamos, con el tema de los ganados, pero también te decía yo, en Tapachula están muy fuerte con el tema de la mosca de la fruta, ¿no? Que afecta, pues, papayas, Mango. diferentes mangos, diferentes frutas, ¿no? Y allá ya han ido un paso más. Aparte de la técnica del insecto estéril, ahora también están reproduciendo parasitoides. Estos son avispitas que son específicas, salen a buscar a la mosca o al huevo o a la larva, y entonces ahí inyectan sus huevitos de avispa, y en lugar de que salga una mosca, sale una avispa. Entonces también van bajando las poblaciones, ¿no? Entonces ya son dos técnicas que están ahí amalgamadas, y con ello pues la incidencia de la mosca de la fruta cada vez es menos. Eso pues obviamente beneficia a todos los fruticultores, ¿no? Pero claro, hay una decena de investigaciones ahí. Muchos, por ejemplo, yo estudié un posgrado allá en Tapachula. Muchos de mis colegas que estudiaron conmigo justamente venían de estas biofábricas para perfeccionar alguna técnica, para hacer más estudios sobre parasitoides principalmente, y poder seguir avanzando con este tema, ¿no? Entonces sí hay una cantidad de estudios ahí muy fuertes, ¿no? Qué interesante porque desde fuera uno diría, bueno, un entomólogo, qué cosa tan rara, ¿no? Pero si vemos el beneficio que tiene para la sociedad, para la economía, para la productividad, pues es sorprendente y necesario el trabajo que realizan. Doctor, una de las cosas que me llaman la atención es, tenemos especies endémicas en Chiapas que obviamente tampoco haya en otros lugares y que habla también de la riqueza de biodiversidad que tenemos. Y si nos pudieras poner algún ejemplo, por favor. Sí, mira, en el caso de los insectos, desafortunadamente hay muchos endémicos, como bien dices, ¿no? Por ejemplo, algunos que están exclusivamente en algunas cuevas, en algunos sótanos, por ejemplo, en la Reserva de la Biosfera El Ocote, o en algunas cuevas aquí, justo por Trinitaria, ¿no? Ahí hay algunas cuevas, sin embargo, son insectos que pues no son de la vista de la persona común, ¿no? No tienen un nombre común, ¿no? Eh, así, digamos, como mariposas o escarabajos. Hay algunos que ocurren, por ejemplo, en el volcán Tacaná. Tenemos una especie endémica que compartimos, pues el volcán mismo se comparte México, Guatemala, entonces está en esa zona, pero no tiene nombre común, ¿no? Lo describimos por ahí del 2006, se llama Yashkumukia conabioi, se lo dedicamos a la Comisión Nacional de Biodiversidad. Yashkumukia es el género, está el nombre utilizando vocablos indígenas. Yax es verde, verde esmeralda, y Shkumuk es escarabajo. Entonces juntamos ahí los vocablos y por eso se llama el género Yashkumukia. Eh, pero sí hay algunas mariposas, algunas, sobre todo, digo, insectos muy pequeñitos que están metidos dentro de la hojarasca, dentro de algunas cuevas, eh, pero como un nombre común, como para referir al público en general que identifique luego, no te podría decir así como alguno, ¿no? Pero sí tenemos bastantes. Entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz somos los estados con mayor biodiversidad bueno, en todo, ¿no? Aquí en México. Eh, tenemos varias especies que pues compartimos Oaxaca, Chiapas o Chiapas, Guatemala, ¿no?
y que su ámbito de distribución es únicamente esta. Algunos, por ejemplo, tenemos una, ¿cómo llamarle? Una corriente, voy a llamarle así, no solamente de insectos, de varios animales que vienen de orígenes centroamericanos, cuando se elevó el núcleo centroamericano que salió a flote del agua. Entonces, mucha fauna pasó de Sudamérica a Norteamérica, mucha se generó en el propio área centroamericana, y al llegar a Chiapas, digamos, en la región de Guatemala, hay un área que se llama Cuchumatanes, que son muchos cerros, bueno, quizás tú conozcas por allá. Ahí se bifurca, ¿no? Entonces sale un brazo hacia la Sierra Madre de Chiapas, esto es hacia el Triunfo, ¿no? Hacia Huixla, todo por ahí, Motocintla. toda esa cordillera. Y la otra sube por Comitán y llega hasta San Cristóbal. Entonces ahí se bifurca. Entonces los grupos que venían del centro sur de América, ahí se parten. Entonces tenemos dos grupos que son hermanos. A veces encontramos casi idénticos escarabajos, por ejemplo, que tenemos casos de escarabajos, pero ya diversificaron, ya son diferentes, pero ahí llamamos que son especies hermanas, vienen de la misma especie madre, ¿no? Esos se han identificado acá, algunas, digo, también hay en otros grupos animales siguiendo el mismo patrón, ¿no? En serpientes, planes, etc. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí tenemos, así con precisión, como un nombre no te podría decir ahorita, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Tenemos muchos. Y esto nos lleva también un problema, porque como no se conocen, yo siempre digo en mis charlas, no podemos conservar lo que no conocemos, no amamos lo que no conocemos. Entonces, desafortunadamente, pues como no se ven, están escondidos dentro de la hojarasca o metidos en una cueva, pues eso también está concatenada la pérdida de su hábitat. Pues si no vemos nada bonito, no conocemos, no los amamos, pues quememos este pastizal o echémosle fuego a esta gruta o lo que sea, ¿no? Entonces, eso ha estado también impactando en nuestra biota, ¿no? Eh, los incendios que cada año vemos que ocurren en Chiapas, pues le pega, pues siempre hablamos de los grandes vertebrados, que pues los monos o los venados, etcétera, pero pues nunca hablamos de insectos, ¿no? Y son los que más impacto llevan. Claro. Doctor, así como sabemos que los mamíferos vinieron mucho después que los reptiles, que los peces, los insectos y los artrópodos, ¿en qué momento se sitúan de la evolución? Híjole, ¿Son de lo más son antiguo que hay? muy viejos, sí, antes del Cámbrico. Entonces, tenemos, por ejemplo, la historia evolutiva es muy antigua, vienen a partir de la evolución, por ejemplo, de los trilobites, da origen allá muchos artrópodos, pero es, por ejemplo, en el Carbonífero, cuando resaltan los insectos, porque es cuando, y eso sí la gente puede visualizarlo, es esta emergencia de libélulas gigantes, ¿no? Entonces, ahí empieza a tener el boom los artrópodos, luego empiezan a reducirse en su tamaño y empiezan a diversificarse. Perdón, El origen, perdón, doctor, perdón. Déjame compartir con quienes nos ven esas libélulas gigantes de hasta 70 centímetros, según pude leer en un material publicado de tu parte, ¿no? Hasta 70 centímetros. Alguien me imagínate, decía de broma, qué barbaridad, es casi el tamaño que yo tengo, ¿no? Pero uno nunca sí, o sea, piensa en esas libélulas y en esos insectos de esas dimensiones, ¿no? eran enormes. Hoy día tenemos insectos, digo, los más grandes pueden ser algunos insectos palo, ¿no? Que alcanzan unos 50 centímetros, pero con las patas extendidas, etcétera. Así de cuerpo, el más grande es un insecto, es un escarabajo, se llama escarabajo titán, que está principalmente en los bosques, en las selvas de Brasil, que es tan pesado que para volar necesita subirse
escalando los árboles y ya de ahí se tira, ¿no? Porque volar así, arrancando del piso, no puede. Y ese pues debe medir como unos 15, 16 centímetros. Entonces, mucho, muy pequeño hoy día el tamaño de los organismos que tenemos como artrópodos frente a esos gigantes que tuvimos en esos tiempos. El descenso en la cantidad de oxígeno, el ser depredados por tener mayor tamaño, etcétera, pues causó que pues, la evolución los fuera reduciendo en tamaño, pero esta reducción de tamaño también les permitió pues la diversificación en formas y poder colonizar diferentes lugares, ¿no? Hoy día, salvo los fondos marinos, en todos lados hay artrópodos, ¿no? Entonces, y bueno, no sabemos si hay en los fondos marinos, todavía no se han encontrado, pero digamos, flotando ahí, nadando en el mar, encontramos chinches, en las zonas heladas tenemos grillos, tenemos varios grupos ahí en los fríos glaciales, en fin, ya no te digo selvas, bosques, hasta en nuestra cabeza, ¿no? De pronto tenemos. Entonces, los insectos realmente están en todos lados gracias al tamaño que tienen, a las formas de reproducción tan masivas, ¿no? A las formas de locomoción. Algunos brincan, algunos caminan, algunos vuelan, algunos nadan. Entonces, pues prácticamente han colonizado todos los lugares. Doctor, y me das pauta para algo que se me hizo interesantísimo, el caso de la teoría de la evolución de Carlos Darwin y ese artículo tuyo también tan interesante sobre pues los inicios entomológicos o los intereses del estudio de los insectos por parte de Darwin para ir preparando toda su posterior teoría de la evolución. Claro. Si nos quieres Sí, comentar un fíjate poquitín sobre eso. es muy interesante, es algo que pues mucha gente no conoce, ¿no? De la vida de Darwin. La vida de Darwin es muy interesante, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes les digo que se lo tienen que leer, ¿no? Como biólogos, porque es conocer esta lucha interna que tiene el científico de exponer sus ideas, pero también encontrar como un choque a sus consideraciones religiosas, sociales, etcétera, ¿no? Darwin venía de una familia muy religiosa, ¿no? Entonces, pues imagínate decir que pues, no venimos de un origen divino, estaba difícil. De hecho, tardó muchísimos años en sacar a luz su teoría. Y esto fue orillado porque un colega, Wallace, había encontrado cosas semejantes al otro lado del mundo, ¿no? Wallace andaba por Indonesia, por allá, y las observaciones que él tuvo, pues empataban casi igual que las de Darwin. Y Wallace empezó a escribirle a Darwin. Y entonces Darwin dijo, híjole, pues me van a ganar el partido, ¿no? Entonces, de hecho, la teoría originalmente es la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, ¿no? Eh, y bueno, en referencia a lo que decías, pues sí, Darwin tuvo una etapa de entomólogo, pero más bien como aficionado le gustaba mucho coleccionar artrópodos. Por ahí en ese artículo que leíste hay una anécdota de, pues era tanta su afición, ¿no? Que en algún momento encontró varios escarabajos en un árbol y pues agarró uno, agarró otro y había un tercero que pues tampoco lo tenía y se lo puso en la boca, ¿no? Entonces al grado de eso era su afición. Pero también ese mismo, digo, muchas veces nos dicen los entomólogos son niños grandotes. La verdad es que ser entomólogo es justo tener mucha pasión, mucho gusto por estudiar estos animalitos. Y así era Darwin. Entonces, en ese hobby, en ese entusiasmo que él tenía, pues también hacía observaciones justamente de los ciclos de vida, ¿no? De cómo había variación en las formas que se presentaba un mismo insecto, etcétera, que pues fue dando también herramientas o insumos
para ir concatenándolo con observaciones que tenía en plantas, que tenían en otros animales, ¿no? Entonces, sí, realmente le ayudó mucho esto, eh, el haber estado como entomólogo en algún momento, ¿no? Claro, ya me imagino lo que ha de ser delicioso para un entomólogo cuando sale del gabinete y se va al campo y la visión que puede tener y sus sentidos escuchando, viendo pasar a un insecto que uno no alcanza a ver o escuchar o sentir su cercanía. ¡Qué maravilla! Doctor, pues qué delicia de conversación ha sido esta, un acercamiento a la ciencia, por supuesto, ojalá que muchos jóvenes y niños decidan tomar su camino profesional hacia el sendero de la ciencia que tanto beneficia a nuestro país, al mundo y a nuestro estado, ¿no? Ojalá otro día tengamos oportunidad de que nos platiques lo que es Ecosur, lo que hace y la importancia de sus estudios e investigaciones en el estado. No te quito más tiempo ahora porque sé que andas muy ocupado, saliste de una reunión para atendernos. Muchísimas gracias, doctor. No, Luis, cuando gustes, estamos a tus órdenes y la verdad que te agradezco el espacio, esta difusión que se puede hacer a través de tu programa es magnífica. La verdad es que hoy día, te decía al inicio, los artrópodos es lo que más hay en la Tierra, ¿no? Lo que en diversidad y abundancia es lo que más tenemos, pero desafortunadamente cada vez hay menos entomólogos, ¿no? Entonces, quienes estudian a esos, estamos en declive, estamos en extinción. Entonces, ojalá y muchos estudiantes, muchos jóvenes, pues tengan afición, gusto por ellos, y pues aquí en Ecosur y en otras instancias también, la Escuela de Biología en UNICACH, las escuelas de agronomía en la UNACH, etcétera, aquí en el estado, pues pueden orientar a estos jóvenes, ¿no? Porque realmente, como mencionábamos, los insectos tienen mucha importancia, mucho impacto en nuestra vida diaria y podrían estar haciendo investigaciones que repercutan socialmente, ¿no? Entonces, pues la invitación abierta y te agradezco nuevamente tu invitación. Ojalá y podamos estar en otro momento. Y claro que con todo gusto estaremos platicando contigo. Gracias, gracias doctor, qué amable. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente. Que estén bien, cuídense mucho.